Los gemidos resonaron a través de los cavernosos salones de mármol del Palacio Real de Orián. Los guardias con lanzas curvas permanecieron rígidos, sin saber cómo manejar la pequeña figura azul acurrucada contra la enorme ventana cristalina que daba a la tundra congelada que se extendía más allá. La princesa, hija de la reina Lara, gobernante de los territorios del norte de Orarion, se perdió en otro episodio. Su cabello blanco se esparcía salvajemente alrededor de su rostro mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás, con los dedos presionados contra sus oídos para bloquear los sonidos que solo ella podía escuchar. «Retroceda», ordenó el asesor Mbin, mientras su piel azul se oscurecía por la frustración. «Los médicos reales se encargarán de esto. ¿Recuerdas lo que le pasó al último sirviente que se acercó a ella durante un episodio?» Los guardias intercambiaron miradas cómplices. El último asistente que había intentado consolar a la princesa durante una de sus crisis sensoriales había sido desterrado a la cintura exterior. La reina Lazara no toleraba ningún fracaso cuando se trataba de su hija, aunque se mantenía distante de la niña que no podía soportar la sobrecarga sensorial de la vida real. Karan hizo una pausa en su trabajo y dejó el conducto de calefacción roto que había estado reparando. Como técnico humano contratado por el puesto de avanzada de la coalición terrestre, fue tolerado en el palacio solo por sus habilidades excepcionales con la tecnología antigua que mantenía el palacio habitable en el brutal clima de Orián. A los 6 meses de su contrato de 1 año de duración, se había vuelto casi invisible para la corte real. Solo otro forastero que realiza el trabajo necesario. Pero la angustia del niño atravesó su distanciamiento de la práctica. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Kayer dejó sus herramientas a un lado y se acercó a la pequeña reunión. «¿Qué crees que estás haciendo, humano?» La mano de Mbin se movió hacia la espada ceremonial en su cintura. «Ceremonial, pero no menos mortal». «Puedo ayudar», dijo Kayer simplemente, con voz baja y firme. «Trabajé con niños neurodivergentes en las colonias fronterizas antes de convertirme en técnico. Este es el aire real, no una colonia humana, mocoso», se burló Mbin. Pero algo en la tranquila confianza de Kayer hizo reflexionar al asesor. Los episodios de la princesa habían ido aumentando en frecuencia e intensidad a medida que se acercaba a su 7º ciclo. El tribunal susurró que ella nunca sería apta para gobernar, creando un peligroso vacío de poder en un mundo donde la fuerza lo era todo. «Si la molestas aún más, tu contrato terminará hoy junto con tu permiso de residencia», Mbin finalmente dijo, haciéndose ligeramente a un lado. Kera sintió, comprendiendo la amenaza implícita de ser arrojado al despiadado desierto de Ouri. Se acercó lentamente y luego se arrodilló a 3 pasos del niño angustiado, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Hola, princesa», dijo suavemente, sin acercarse a ella ni insistir en el contacto visual. «Me llamo K. Los ruidos son demasiado fuertes ahora mismo». «No». El balanceo de la niña disminuyó levemente, un leve reconocimiento. De su bolsillo, Kir sacó un pequeño dispositivo que había creado durante las largas y oscuras noches orionianas cuando el sueño lo eludía. La nostalgia lo llevó a crear algo de su infancia en la Tierra, una máquina para hacer burbujas, pero adaptada utilizando materiales locales. La solución transparente que contenía partículas microscópicas procedentes de las fuentes luminiscentes del palacio. «Te voy a mostrar algo», y continuó con ese mismo tono amable. «Puedes mirar o no. Tú decides». Se llevó el dispositivo a los labios y sopló suavemente. Un torrente de burbujas iridiscentes emergió, capturando la tenue luz de las ventanas. Flotaron suavemente hacia arriba, sus superficies reflejando patrones de arcoíris sobre el suelo de mármol. La princesa Elara ladeó ligeramente la cabeza y sus dedos se soltaron de la presión que les apretaban contra las orejas. Una burbuja se acercó a ella y la observó absorta mientras flotaba antes de estallar suavemente con una suave nota musical. Kaire sopló más burbujas, cada una captando la luz de forma diferente. Lentamente, la respiración de la princesa se estabilizó.
Bajó las manos por completo y se acercó vacilante a un grupo de burbujas que flotaban cerca. «Les gustas», dijo Wazir, sin dejar de crear más. «Son bailarinas del cielo. Han viajado muy lejos para actuar para ti». Un sonido se le escapó a la princesa. Ni un gemido de angustia, sino algo cercano al asombro. Tocó una burbuja con un solo dedo azul y la observó estallar con una pequeña chispa de luz. Sus labios se separaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Ninguno de ellos notó la alta figura que observaba desde el arco sombreado. La reina Lara permaneció inmóvil, su armadura ceremonial brillaba débilmente en la tenue luz, su expresión ilegible mientras observaba la tecnificación humana conectándose con su hija de una manera que nadie había logrado en años. «Te acercaste al aire real sin permiso». La voz de la reina Lara era como los campos de hielo más allá de los muros del palacio, suaves, frías y ocultando profundidades mortales. Kerr permaneció de pie frente al trono, muy consciente de los guardias posicionados en cada salida. La sala del trono del Palacio Norte de Orián fue diseñada para intimidar, con imponentes columnas de mármol con vetas azules y un piso que descendía en los bordes hacia profundidades brumosas. La propia reina era igualmente imponente, alta incluso para una Orión, con la piel azul característica de su pueblo, profundizada hasta casi el índigo por el linaje real. Su cabello blanco estaba recogido en elaboradas trenzas entrelazadas con fragmentos de cristal de hielo que nunca se derretían, un símbolo de su gobierno inquebrantable. «Vi a una niña en apuros, Su Majestad», respondió Ka, sosteniendo su mirada a pesar de que el protocolo dictaba rosguise. «De donde yo vengo, ayudar a un niño trasciende el rango. De donde tú vienes no es aquí», respondió ella inclinándose ligeramente hacia adelante. Según Arian, acercarse a la realeza sin permiso se castiga con el exilio. ¿Entiendes lo que significa el exilio en un planeta donde las temperaturas nocturnas caen por debajo de lo que tu fisiología humana puede sobrevivir? Ka sabía exactamente lo que significaba. Había tratado suficientes casos de congelación entre los trabajadores del puesto avanzado humano como para comprender el clima despiadado de Orión. «Lo entiendo, Majestad, y aún así usted interfirió. Yo ayudé», corrigió, y rápidamente añadió, «Su Majestad». Cayó un silencio peligroso. El consejero Murban, de pie a la derecha de la reina, sonrió levemente, anticipando claramente la orden. «De destierro. Fuiste profesor antes de convertirte en técnico», dijo finalmente la reina, sorprendiendo la atención que demostraba su conocimiento de sus antecedentes. «Trabajaste con niños que experimentaban el mundo de manera diferente». «Sí, Su Majestad. En las colonias fronterizas, los recursos eran limitados. Quienes teníamos conocimientos especializados asumíamos múltiples roles». La reina Lazara se levantó de su trono y bajó los 7 escalones para presentarse ante él. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos. Evidencia de preocupaciones que su porte regio ocultaba. «Los médicos reales no tienen explicación para el estado de mi hija», dijo, en voz baja para que solo él pudiera oírla. «Lo llaman tocado por las estrellas y hablan de la importancia del presagio. Superstición inútil. En la Tierra, la describiríamos como alguien con diferencias en el procesamiento sensorial», dijo Kair con cuidado. «Su cerebro experimenta entradas, sonidos, luces y texturas con mayor intensidad que otros. Puede ser abrumador. ¿Puede curarse? No es una enfermedad, Majestad. Es una forma diferente de experimentar el mundo. Con el apoyo adecuado, esas diferencias pueden convertirse en fortalezas». La reina lo estudió con penetrantes ojos violetas. «¿Cómo supiste utilizar las burbujas?» «No sabía que funcionarían específicamente», admitió Kie. «Pero muchos niños con diferencias sensoriales responden a patrones visuales que son predecibles y variables, como las burbujas o la nieve que cae. Proporcionan un punto de concentración cuando todo lo demás se vuelve demasiado». Lera se giró bruscamente y se alejó varios pasos antes de enfrentarlo nuevamente.
El tribunal considera que mi hija no es apta para gobernar y que sus diferencias la hacen débil. Su voz se endureció. He ejecutado a 3 asesores por sugerirme que la dejara de lado y produjera a otro heredero. Ka tragó saliva de repente al comprender las corrientes peligrosas en las que se había metido. La sucesión real en Orián era evidentemente más que un asunto familiar. Se trataba de una cuestión política planetaria con consecuencias mortales. El consejero Mbin me ha sugerido que lo castigue severamente como advertencia a otros que podrían sobrepasar sus límites, continuó la reina, mientras su mirada se dirigía al consejero, quien se enderezó con importancia. Pero me interesan más los resultados que las advertencias. Ella regresó a su trono, pero no se sentó. Continuarás tu trabajo como técnico, pero cada día pasarás 2 horas con mi hija. Documentarás lo que funciona y lo que no. Enseñarás tus métodos a mis médicos reales. Bin dio un paso adelante y su rostro se oscureció. Su Majestad, permitir que un humano tenga tal acceso a la princesa no tiene precedentes. El Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos no ha aportado soluciones. La Sara lo interrumpió. Y sigo siendo reina. Ella volvió a fijar su mirada en Saie. Entiende esto, humano. Si ayudas a mi hija, tu futuro en Orián estará asegurado. Si fallas o si alguna vez utilizas este acceso para hacer daño, dejó la amenaza sin terminar. Lo entiendo, Su Majestad, dijo Kayer con una reverencia. Mientras lo escoltaban fuera de la sala del trono, Kayer captó la mirada venenosa del asesor Mbin. Acababa de ser arrojado a la política de la corte orioniana, un juego con reglas que apenas entendía y consecuencias que no podía permitirse. Los aposentos de la princesa no se parecían a nada de lo que Siaiyar había esperado. En lugar de la opulencia típica del palacio, las habitaciones de Eliara eran casi austeras. La iluminación era tenue e indirecta y el mobiliario mínimo. Lo más sorprendente fue el techo, una réplica perfecta del cielo nocturno de Orián, con constelaciones que se movían lentamente. Ella encuentra las estrellas tranquilizadoras, explicó Tala, la cuidadora de la princesa. Una mujer orioniana mayor con ojos amables que contrastaban con sus modales formales. En los días buenos, puede nombrar todas las constelaciones. Aliara estaba sentada en un rincón, ordenando pequeñas piedras azules y patrones precisos. No dio ninguna indicación de haber notado la llegada de Kair. ¿Ha hablado hoy? Siaiyar preguntó en voz baja. Tala meneó la cabeza. La princesa no ha hablado en casi un ciclo completo. Se comunica a través de las tablas de patrones cuando es necesario. Señaló un conjunto de tablas que tenían símbolos grabados en ellas. Necesitaré algunos materiales, dijo Kie, observando atentamente a la princesa. Nada elaborado, solo cosas con diferentes texturas, algunos instrumentos musicales que produzcan tonos suaves, herramientas de dibujo. La reina ha autorizado todo lo que necesitas, respondió Tala, aunque su tono sugería escepticismo. Durante los siguientes días, Kair estableció una rutina. Entraba silenciosamente, organizaba varias estaciones alrededor de la habitación, una con telas de diferentes texturas, otra con instrumentos musicales sencillos, una tercera con materiales de dibujo, y luego simplemente se sentaba a trabajar en pequeños proyectos propios. No exigió nada ni hizo preguntas, sino que narró con suavidad lo que estaba haciendo. Hoy estoy arreglando un pequeño sensor de movimiento, decía, mientras trabajaba con sus herramientas. Estos pequeños engranajes deben estar alineados perfectamente. Me recuerda a los patrones de piedra que creas. Al principio, Elar lo ignoró por completo. Al cuarto día, se dio cuenta de que ella lo observaba con el rabillo del ojo. Para el sexto día, ella había movido su trabajo de diseño de piedras más cerca de donde él estaba sentado. Al octavo día, se acercó a su aparato para hacer burbujas, que había dejado sobre una pequeña mesa. ¿Te gustaría probarlo?, preguntó, manteniendo su voz neutral y sin ejercer presión. Para su sorpresa, ella lo recogió y lo examinó con cuidado,
dándole vueltas entre sus pequeñas manos azules. Luego se lo llevó a los labios y sopló suavemente. Una única burbuja perfecta emergió, captando la luz de las estrellas del techo y refractándola en patrones danzantes. «Hermoso», dijo Car simplemente. «Hermoso», repitió Ayara tan suavemente que casi lo perdió. Tala jadeó desde el otro lado de la habitación. Fue la primera palabra que la princesa pronunció en casi un año. «Ella te habla». La declaración de la reina Lazara contenía una compleja mezcla de emociones mientras ella y Caer caminaban por los jardines reales. Un lujo poco común en Orián, sostenido por una tecnología medioambiental ancestral. No a menudo, aclaró Kie, y normalmente no de manera directa, pero sí, ocasionalmente. ¿Por qué tú y no otros? Ser consideró la pregunta cuidadosamente. No le hago ninguna exigencia, Majestad. No necesito contacto visual ni respuestas. Gran parte de la comunicación en la corte de Orión parece basarse en protocolos y respuestas precisos. Eso es exactamente lo que la abruma. La reina frunció el ceño. Estos protocolos han sostenido nuestra civilización a lo largo de siglos de supervivencia en este duro mundo. No pueden ser simplemente abandonados. No abandonado, sugirió Ker, sino tal vez adaptado. La princesa Elara percibe el mundo de manera diferente, pero esa percepción podría ofrecerle perspectivas únicas. Diferente no es menor. El tribunal no comparte su opinión, dijo Lazara con gravedad. El asesor Mbin se muestra cada vez más audaz en sus sugerencias de que no es apto para gobernar. Ha comenzado a cultivar el apoyo entre los señores provinciales. Kir había notado la creciente tensión en el palacio. Más guardias, más conversaciones susurradas que se detuvieron cuando él se acercó. ¿Qué pasa si deciden que ella no puede ser heredera? Guerra civil, dijo Lara sin rodeos. No tengo otros hijos. Si Eliara es dejada de lado, los señores provinciales destrozarán el reino compitiendo por el trono. Miles de personas morirán en los combates y aún más por la exposición y el hambre. Si la autoridad central se derrumba, el mundo arriano será demasiado duro para servir sin unidad. El peso de la situación recayó sobre los hombros de Caire. Ya no se trataba de ayudar a un niño. Se trataba de la estabilidad planetaria. Hay más, continuó Lara, deteniéndose junto a una rara planta con flores. Los territorios exteriores han informado de un aumento de ataques por parte de los Bra. Ker había oído rumores sobre los Bra. Depredadores nómadas que vagaban por el vasto desierto de Orián. Más grande que los humanos, con 6 extremidades y visión térmica perfectamente adaptada para cazar en las frecuentes ventiscas de Orián. Eran los máximos depredadores del planeta. Los viejos tratados están fallando, explicó la reina. Durante generaciones, hemos mantenido una paz incómoda con las manadas Brax. Pero en el último mes 3 puestos de avanzada han sido invadidos. Si llega una guerra civil, la RV detectará nuestra debilidad y atacará desde la periferia mientras luchamos entre nosotros. ¿Qué puedo hacer? Kie preguntó. Continúa trabajando con mi hija, dijo Lara. Pero hay que entender que lo que está en juego ha aumentado. Necesito demostrar suficiente capacidad para silenciar a los escépticos. Tenemos quizás 3 meses antes de que el Consejo de Ancianos se reúna para evaluar su aptitud. Mientras regresaban al palacio, Cair notó que el consejero Mbin los observaba desde una ventana alta, con expresión calculadora. Lo que Cair no pudo ver fue lo que sucedió después de que él y la reina se separaron. El consejero Mbin salió de su puesto de observación y avanzó por una serie de pequeños pasillos hasta llegar a una cámara aislada en lo profundo del ala este del palacio. Allí le esperaban 4 figuras. Los señores provinciales Drabek, Sauron, Tis y Naria, los miembros más influyentes del Consejo de Ancianos después de la propia reina. El ser humano se vuelve cada día más influyente, informó Mbin, con la voz tensa y llena de rabia controlada. Ahora la reina camina con él abiertamente, discutiendo asuntos de Estado. ¿Es realmente solo un técnico?, preguntó Lord DVC,
el mayor del grupo. Su piel, que una vez fue de un azul vibrante, ahora se había desvanecido a un azul pálido con la edad. Las verificaciones de antecedentes confirmaron sus credenciales, admitió Mbin. Pero sospecho que hay más. Tal vez sea un agente de inteligencia humano que busca ganar influencia sobre Orión a través de la línea real. Lady Naria, la única mujer señor provincial, hizo un gesto de desdén. La paranoia no te conviene, Mbin. Los humanos no han mostrado ningún interés en nuestro gobierno, solo en nuestros minerales y en las rutas comerciales. ¿Por qué otra razón entonces se entrometería en los asuntos reales? Mbin desafió. Un técnico humilde que de repente se convierte en el cuidador de la princesa. El momento es sospechoso, especialmente porque la realidad virtual se está volviendo más agresiva. Lord Tellus, comandante de las Fuerzas de Defensa del Sur de Orián, se inclinó hacia adelante. Hablando de Bra, tus contactos han confirmado que cooperarán. Mbin asintió. Por el precio justo. No les importa nada nuestra política, solo el territorio y la tecnología. Les prometí acceso al puesto avanzado en la cuenca helada una vez que hayamos asegurado el control. Tratar con la realidad virtual es peligroso, advirtió Lord Sauron. Son impredecibles, salvajes. Son un medio para un fin, descubrió MV. Necesitamos a Kane, una crisis lo suficientemente importante como para justificar medidas de emergencia. El Verax proporcionará esa distracción mientras aseguramos el palacio y convencemos a la reina de que se haga a un lado. Y si ella se niega, Lady Naria hará la pregunta que todos habían evitado. La expresión de Mbin Unk se endureció. Entonces debemos estar preparados para actuar con decisión por el bien de Orián. La princesa no está en condiciones. Cualquiera que haya presenciado sus episodios lo sabe. Si Lara no puede ver más allá de sus instintos maternales, ella también es incapaz. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Lo que Mbin sugería rayaba en la traición. Sin embargo, nadie expresó objeciones. Creían que el futuro de Orián estaba en juego. Primero hay que ocuparse del ser humano, dijo finalmente Lord Dravik. Si lo eliminan, la reina pierde su recién adquirida confianza en la condición de la princesa. Ya he empezado con los arreglos, les aseguró Mbin. Existen muchos peligros para un extraterrestre en Orián. Los accidentes ocurren, especialmente entre quienes deambulan por zonas restringidas. Lord Tellus asintió sombríamente. Hazlo limpio. No existe evidencia que vincule al tribunal. Por supuesto, Mbin estuvo de acuerdo. Ahora, discutamos los detalles de nuestros planes de contingencia. Los Brax no esperarán eternamente, y nosotros tampoco podemos. Mientras inclinaban sus cabezas juntos sobre un mapa holográfico del palacio, ninguno notó el pequeño conducto de mantenimiento cerca del techo, ni al sirviente del palacio, que se había detenido allí durante el trabajo de rutina, ignorando su complot traicionero. Durante las siguientes semanas, las sesiones de Kayer con la princesa Elara mostraron un progreso constante. Empezó a hablar con más frecuencia, aunque todavía rara vez en presencia de otros. Sus episodios de angustia sensorial abrumadora se volvieron menos frecuentes y menos intensos. K documentó todo meticulosamente, enseñando a los médicos reales de Tala las técnicas que parecían más efectivas. Él creó una agenda diaria con representaciones visuales claras, brindándole la previsibilidad que ella ansiaba. Él diseñó herramientas para ayudarla a comunicar sus necesidades cuando las palabras le fallaban. Lo más importante es que ayudó al personal del palacio a comprender que sus diferencias no eran fallos que debían corregirse, sino simplemente una forma diferente de experimentar el mundo. Las burbujas me ayudan a pensar, le dijo Elara un día mientras estaban sentados bajo el techo de estrellas. Cuando todo es demasiado ruidoso, demasiado brillante y demasiado, las burbujas me dan una cosa a seguir. Por eso los hice para ti, explicó Kie. Le damos a tu mente un camino a través de la tormenta. Mamá nunca entendió las tormentas,
dijeron sus pequeños dedos azules mientras ordenaban sus piedras en intrincados patrones. Ella pensó que yo estaba siendo difícil. Tu madre te ama mucho, dijo Kie con cuidado. A veces la gente no entiende lo que no ha experimentado. El hombre con la voz aguda quiere enviarme lejos, dijo de repente Eliara, refiriéndose al asesor Mbin. Lo escuché decirle a los demás que estaba roto. Ker sintió un escalofrío ante la perspicacia de la princesa. No estás rota, Elara. Tu mente funciona de manera diferente y eso puede ser una gran fortaleza. ¿Cómo puede ser una fortaleza si hace enojar a todos? Diferentes perspectivas permiten ver soluciones que otros podrían pasar por alto, explicó K. Tu atención a los patrones, tu sensibilidad a los cambios que otros podrían pasar por alto. Estas pueden ser herramientas poderosas para un gobernante. La princesa consideró esto, con la cabeza inclinada en el gesto que Ker había llegado a reconocer como un pensamiento profundo. Me enseñarás cómo convertirlo en una fortaleza. Lo intentaré, prometió. Pero primero necesitamos ayudar a otros a comprenderte mejor. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Tala respondió, habló brevemente con alguien afuera y luego se volvió hacia él con expresión preocupada. Hay una emergencia de mantenimiento en los sistemas ambientales del ala este. Solicitan su ayuda de inmediato. Ker frunció el ceño. No tenía programadas las tareas habituales de mantenimiento durante sus sesiones con la princesa. ¿Puede esperar hasta que insistan? Tella lo interrumpió, con una advertencia que Cayer no pudo interpretar. Dijo algo sobre posibles fallos en cascada que afectarían a varios sectores. Volveré en cuanto pueda, prometió. Elara, que ya había vuelto a sus patrones de piedra, parecía indiferente a la interrupción. Siguió a Tala al pasillo, donde ella lo condujo inmediatamente a una pequeña alcoba, comprobando que estuvieran solos antes de hablar. No hay ninguna emergencia de mantenimiento, susurró con urgencia. Recibí una advertencia de Merik, miembro del personal de cocina. Escuchó al asesor Mbin reunirse con varios señores provinciales. Están planeando algo contra la reina y la princesa, y tú eres su primer objetivo. A Kie se le heló la sangre. ¿Por qué se arriesgaría Merik a contarte esto? Su hermana menor tiene la misma condición que la princesa. Ha visto cómo has ayudado a Elara y cree en lo que haces. Tala miró nerviosamente pasillo abajo. Necesitas hablar con la reina de inmediato, pero con cuidado. Mbin tiene ojos en todas partes. ¿Cómo puedo llegar a ella sin llamar la atención? El jardín real de meditación. La reina va sola todos los días al atardecer. Pocos conocen esta rutina. Tala se colocó un pequeño chip de acceso en la palma de la mano. Esto te permitirá entrar por los pasillos de servicio. Ahora ve. Crearé una distracción sobre la falsa llamada de mantenimiento. El jardín real de meditación era un pequeño espacio cerrado ubicado dentro de la cúpula central del palacio. A diferencia de los grandes jardines públicos, este era un santuario privado con plantas vivas de las raras zonas templadas de Orión. Ker entró sigilosamente por una entrada de servicio, con el corazón latiendo con fuerza mientras cometía lo que normalmente sería una ofensa ejecutable. Entrando sin ser invitada al espacio privado de la reina Lazara se quedó de espaldas a él, frente a un pequeño estanque donde criaturas acuáticas luminiscentes creaban patrones de luz bajo la superficie. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo sin girarse. Las paredes llevan días susurrando. Ker se quedó paralizada. ¿Sabías que Mbin conspira contra mí? Por supuesto. Se giró entonces, con sus rasgos majestuosos endurecidos. Que planea eliminarte también. Eso lo supe esta mañana. Su Majestad Tala recibió la noticia de que Mbin se ha aliado con varios señores provinciales y planea usar el Verax para crear una crisis. Terminó la frase por él. Sí, sé que la pregunta no es qué planean, sino cuándo y cómo atacarán. Necesitamos poneros a salvo a ti y a la princesa, instó Kie. Y abandonar el trono. Darle a Mbin exactamente lo que quiere. La reina negó con la cabeza.
Oh, no. Huir solo confirmaría sus afirmaciones sobre mi idoneidad para gobernar y la capacidad de él como heredero. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un contraataque, dijo Lara. Un tono peligroso se apoderó de su voz. Pero primero, necesitamos pruebas de la traición de Envin que convenzan a los señores provinciales neutrales. Las acusaciones sin pruebas solo fortalecerán su posición. El sirviente que las escuchó sería descartado como poco fiable o coaccionado. Necesitamos pruebas irrefutables de sus tratos con los Bra, algo que no pueda justificarse. Caer consideró el problema. El dispositivo de comunicación que Eliara mencionó haber visto. Si Murvin se está coordinando con los Bra, debe tener alguna forma de contactarlos que no aparezca en los registros de comunicación del palacio. Precisamente. Los ojos violeta de la reina brillaron con aprobación. Y para eso, necesito a alguien que pueda moverse por el palacio sin levantar sospechas. Alguien con un motivo para acceder a las zonas restringidas. Alguien como un técnico de mantenimiento. Caer lo comprendió de inmediato. ¿Quieres que encuentre el Dubain? ¿Puedes hacerlo sin que te atrapen? Vin te estará vigilando ahora. Puedo, dijo Caer con más confianza de la que sentía. Pero necesitaré ayuda para crear una distracción. La tendrás. La reina Lazara se acercó, bajando aún más la voz. Mañana al mediodía habrá un incidente en el centro principal de distribución de energía. Nada peligroso, pero suficiente para requerir la presencia de todo el personal técnico superior. Aprovecha la oportunidad para registrar los aposentos de Envin. Si encuentras alguna prueba, tráemela directamente a mí, a nadie más. No confíes en nadie de quien no hayamos hablado. Mientras Caer se giraba para irse, la reina añadió, Isaíe, ten cuidado. Mi hija se ha encariñado contigo. No quisiera verla perder a otra persona que le importa. El día siguiente transcurrió según lo previsto. Casi. El desvío en la central eléctrica se produjo precisamente al mediodía, atrayendo a personal técnico de todo el palacio. Se llamó a Kerr, pero logró escabullirse en la confusión y se dirigió a los aposentos privados del asesor Mbin en el ala oeste. Las medidas de seguridad eran sofisticadas, pero se centraban principalmente en mantener a la gente fuera, no en detectar a aquellos con credenciales de acceso legítimas. Como contratista técnico, a Cayer se le habían otorgado ciertas capacidades de anulación para emergencias, capacidades que ahora usaba para eludir las cerraduras de las puertas. Los aposentos de Envin eran austeros y meticulosamente organizados, lo que reflejaba la personalidad controlada del asesor. Carrera buscada metódicamente, consciente del tiempo limitado disponible. Las habitaciones principales no revelaron nada sospechoso, pero un pequeño estudio adyacente al dormitorio parecía prometedor. Un escritorio dominaba el espacio, su superficie estaba vacía a excepción de un juego de escritura formal. Kerr lo examinó cuidadosamente, buscando compartimentos ocultos o mecanismos secretos. Nada. La estantería contenía textos históricos y manuales técnicos, impresionantes para mostrar, pero que no revelaban nada. El tiempo se acababa. Pronto la situación del centro de energía se resolvería y Mbin podría regresar. Ka estaba a punto de admitir la derrota cuando notó algo extraño en la iluminación de la habitación. Una ligera asimetría en su montaje. De pie sobre el escritorio, extendió la mano y palpó el borde del artefacto. Descubrimiento de una pequeña depresión que al presionarla provocaba que un panel del techo se abriera. Del compartimento oculto, que recuperó un pequeño dispositivo distinto a cualquier tecnología estándar de Orión. Su diseño era rudimentario pero efectivo, claramente adaptado a la interfaz entre los sistemas de comunicación ortonianos y Verax. A su lado había un cristal de datos que potencialmente contenía registros de las comunicaciones. Apenas había guardado ambos objetos en el bolsillo cuando oyó voces que se acercaban desde el pasillo exterior. No hubo tiempo para reemplazar el panel del techo. Caire se dejó caer silenciosamente del escritorio y se acurrucó contra la sombra detrás de la puerta justo cuando ésta se abría.
Necesitamos acelerar la línea de tiempo, decían Bean mientras entraba, acompañado por Lord Tellus. La influencia del ser humano crece día a día. La prisa aumenta el riesgo, replicó Tellus. El líder Gratar, exige más concesiones antes de comprometer a sus guerreros. Ya les prometimos el puesto avanzado de Frostbasen. Bean se quebró. Ahora también quieren los depósitos de armas en el perímetro norte. Bean maldijo y avanzó hacia el interior de la habitación en dirección a su escritorio. Salvajes codiciosos. Pero bueno, lo que sea necesario. El ataque debe ocurrir antes de que se reúna el Consejo de Ancianos. Tellus estaba a punto de responder cuando se detuvo, entrecerrando los ojos mientras escaneaba la habitación. Algo no está bien. K contuvo la respiración y se adentró más en la sombra. Bean siguió la mirada de Tellus hacia arriba, al compartimiento del techo expuesto, con el rostro oscurecido por la rabia. Nos han comprometido. Telle sacó una espada ceremonial de su cinturón. Registren la habitación. Quienquiera que haya hecho esto no puede haber ido muy lejos. K sabía que el descubrimiento era inevitable. Solo tenía unos segundos para decidir qué hacer. Luchar contra 2 nobles de Orión significaría una muerte segura, incluso si de alguna manera prevalecía. Rendirse significaría tortura para determinar qué descubrió y a quién se lo contó. Una tercera opción se presentó cuando su conocimiento técnico de los sistemas del palacio acudió en su ayuda. Cada suite privada tenía un control de emergencia ambiental, un mecanismo de seguridad de los primeros tiempos de la colonización, cuando la contención atmosférica era menos fiable. Mientras Tellus se acercaba a su escondite, Cayer se abalanzó sobre el panel de control ambiental cerca de la puerta, golpeando con la palma de la mano el botón de purga de emergencia. Al instante, sonaron las alarmas y las luces de advertencia parpadearon mientras el sistema atmosférico de la habitación iniciaba los protocolos de descontaminación. El procedimiento habitual exigía la evacuación inmediata del espacio afectado. En la confusión momentánea, Cair pasó corriendo junto a los nobles asustados y salió al pasillo. Tras él, oyó el grito enfurecido de Bean: «¡Deténganlo! El humano tiene el dispositivo». La seguridad del palacio sería alertada por la alarma ambiental. Cair tenía como máximo minutos antes de que todo el palacio lo buscara. No podía arriesgarse a ir directamente a la reina ahora. Dirigiría las fuerzas de Bean directamente hacia ella. En cambio, tomó una decisión instantánea y se dirigió a los aposentos de la princesa Elar. Si lograba contactar con Tala, ella podría ayudar a avisar a la reina mientras él buscaba un lugar donde esconderse con las pruebas. La tormenta azotó sin previo aviso. Una violenta perturbación atmosférica que ni siquiera los sofisticados meteorólogos de Orián pudieron anticipar. Los sistemas del palacio se activaron en modo de emergencia mientras los rayos caían repetidamente sobre los escudos ambientales que protegían la estructura. K se dio cuenta, con creciente horror, de que no era una coincidencia. El momento coincidía a la perfección con los acelerados planes de Bean. Los Brax no esperaban más concesiones. Estaban atacando ahora. Usando la tormenta como cobertura, dobló una esquina y casi chocó con un guardia del palacio. Por un momento aterrador, Cayer pensó que lo habían atrapado. Pero el guardia simplemente gritó: «Técnico. Personal a las estaciones de emergencia». Antes de continuar, claramente inconsciente de que Cair estaba siendo perseguido, sonó la alarma. Una brecha de seguridad en el ala este. Corrió hacia la fuente, doblando una esquina para encontrarse con el caos. La enorme ventana al final del pasillo se había hecho añicos. El campo ambiental parpadeaba mientras luchaba por contener el viento y la nieve aulladores. Por la brecha aparecieron 3 figuras enormes. Incursores sus 6 extremidades moviéndose con gracia depredadora mientras avanzaban hacia el personal del palacio en pánico. Alerta de intruso. Aposentos reales. El grito del guardia por el sistema de comunicación le heló la sangre hacia Iar. El ala este conectaba directamente con los aposentos privados de la familia real. Sin pensarlo,
agarró una pica de mantenimiento de la pared. Una herramienta simple usada para manipular circuitos de alta tensión, pero su longitud metálica serviría como arma. Nunca había luchado en potros de tortura, pero como colono fronterizo, había aprendido a defenderse de diversas amenazas. El guardia más cercano yacía muerto, sangre azul extendiéndose por el mármol blanco. K agarró la espada caída del guardia, una espada curva de diseño de Orión. Había recibido entrenamiento básico con armas similares durante sus rotaciones de seguridad colonial. Los sonidos de la lucha resonaban por los aposentos mientras los guardias del palacio se enfrentaban a los invasores. Pero Kair solo pensaba en el ara. Si se trataba de un ataque coordinado en lugar de una incursión oportunista, llegó a los aposentos de la princesa y encontró la puerta sellada. Tala, soy Siaiyar. La puerta se abrió lo justo para que pudiera pasar antes de volver a sellarse. Dentro, Tala permanecía protectora cerca de el ara, con una lanza ceremonial en las manos. ¿Estás herida?, preguntó Saïr rápidamente, observándolas a ambas. Estamos ilesas, respondió Tala con voz más firme que el temblor de sus manos. La reina venía a visitar a la princesa cuando sonó la alarma. Los guardias la dirigieron al búnker seguro, pero a nosotros nos ordenaron quedarnos allí y sellar la habitación. Kerr le entregó a Tayou el dispositivo de comunicación y el cristal de datos que había robado de los aposentos de Envin. Si puedes, llévale esto a la reina. Es una prueba de la traición de Envin. Está trabajando con el Bra. Este ataque es obra suya. Los ojos de Tala se abrieron. El pasaje secreto detrás del panel estelar, dijo, conduce a los antiguos túneles de mantenimiento. Podríamos llegar al búnker seguro de esa manera. Un golpe contra la puerta hizo que todos saltaran. Eso no podrá contener a un VR decidido, dijo Kaer con gravedad. Necesitamos movernos. Ahora Eliara se quedó congelada, con los ojos abiertos por el terror y las manos apretadas contra los oídos ante la cacofonía de alarmas y luchas distantes. Ara. K se arrodilló ante ella, manteniendo la voz tranquila a pesar de la urgencia. Sé que todo es muy ruidoso y aterrador en este momento. Necesitamos ir a algún lugar más seguro. ¿Puedes ser valiente por un ratito? La princesa no respondió y se encerró aún más en sí misma a medida que la sobrecarga sensorial se intensificaba. Tomando una decisión rápida, Car sacó la máquina de burbujas de su bolsillo. Mira las burbujas, Eliara. Al igual que las burbujas. Sopló un chorro de esferas iridiscentes que captaron la iluminación de emergencia y los patrones hipnóticos. La mirada de Lara se fijó en ellos y su respiración se hizo ligeramente más lenta. Bien. Ahora vamos a jugar a un juego llamado Caminar por las sombras. Nos quedamos en silencio y seguimos las sombras como las criaturas nocturnas en tus libros de cuentos. ¿Puedes hacer eso? Un guiño apenas perceptible. Tala, abre el paso. Yo lo llevaré. Tala se trasladó a una sección de la pared decorada con marcadores de constelaciones. Presionó una secuencia específica y apareció una puerta estrecha. Se conecta a los antiguos túneles de mantenimiento, pero la princesa nunca lo ha utilizado. A ella no le gustan los espacios reducidos. Otro golpe contra la puerta principal, más fuerte esta vez. El metal crujió cuando las garras trabajaron en la costura. No hay elección, dijo Kie. Él se giró para cargarte y tú seguirás mirando las burbujas. Cuando sea demasiado, aprieta mi mano una vez si tengo un poco de miedo. 2 veces si tengo mucho miedo. ¿Entender? Otro pequeño guiño. Kerr la levantó, acomodándola contra su cadera con un brazo mientras mantenía visible el generador de burbujas. Guíanos el camino, Tala. Se deslizaron por el estrecho pasaje justo cuando la puerta principal cedió con un chirrido de metal al desgarrarse. El túnel de servicio estaba débilmente iluminado por franjas de emergencia a lo largo del suelo, que apenas iluminaban el estrecho espacio. Tala avanzó con una velocidad sorprendente para su edad mientras Kair la seguía, produciendo continuamente burbujas que flotaban perezosamente en las corrientes de aire recicladas.
El agarre de Eleara sobre su túnica se hizo más fuerte, pero ella permaneció concentrada en las esferas flotantes, apretando ocasionalmente su mano una vez, luego 2 veces, luego una vez más mientras navegaban por el pasaje claustrofóbico. «Lo estás haciendo maravillosamente», susurró Dee alentándolo. Al igual que un caminante de sombras, emergieron en un túnel de mantenimiento más grande que descendía hacia los cimientos del palacio. Los sonidos de la lucha se amortiguaron aquí, pero sonó una nueva alarma. Fallas del sistema ambiental en múltiples sectores. El búnker seguro está 2 niveles más abajo, explicó Tala, señalando una escalera de servicio. Pero si los sistemas fallan, podríamos estar caminando hacia una trampa, terminó Kerr su pensamiento, o hacia una tumba si el soporte vital se ve comprometido. Había que tomar una decisión rápidamente. La reina estaría en el búnker, suponiendo que hubiera llegado sana y salva. El protocolo exigía que llevaran a la princesa allí también, pero instinto le dijo a cuidado que algo en este ataque parecía dirigido. Preciso. ¿Ha habido alguna vez una violación del palacio por parte de los Braxantes? Le preguntó a Tala mientras se detenían en un cruce. Nunca, en mi memoria, respondió ella. Los escudos ambientales y los puestos de vigilancia siempre han sido suficientes. Sin embargo, sabían exactamente dónde atacar y examinaban atentamente cuando una tormenta podría enmascarar su aproximación. Cuidado, reflexionó. Esto no es casualidad, tiró de su manga, sorprendiendo a ambos adultos. El hombre de voz aguda, susurró. Habló con los forasteros. Lo vi en el borde del jardín cuando estaba observando los escarabajos de hielo. Les dio algo brillante. Kai y Tala intercambiaron miradas alarmadas. Si Mbin ha traicionado a la reina, el búnker podría verse comprometido. Ka dijo que necesitamos otro lugar donde escondernos hasta que podamos determinar qué está pasando. Hay un lugar, dijo Tala vacilante. El antiguo centro de comunicaciones en la Torre Norte. Fue abandonado cuando se actualizaron los sistemas, pero todavía tiene energía independiente para transmisiones de emergencia. Pocos recuerdan que existe. ¿Puedes llevarnos allí? Tala asintió y cambió de dirección en el siguiente cruce. Los túneles de mantenimiento se fueron estrechando y mostrando signos de desuso. Polvo en el suelo, tiras de luz viejas que parpadean de forma poco fiable. Se aceleró de nuevo, el espacio confinado y la situación incierta la abrumaron a pesar de las burbujas. Ella comenzó a mecerse ligeramente en los brazos de Kyer. Ya casi estamos, prometió, aunque no tenía idea de si eso era cierto. ¡Qué valiente eres, Eleara! Solo un poquito más. Finalmente emergieron en una sala circular llena de equipos de comunicación obsoletos. Mamparas polvorientas cubrían las paredes y una consola central se elevaba desde el suelo como un antiguo monolito. El sistema debería seguir funcionando, dijo Talis, moviéndose hacia el panel principal. Si logro activarlo, podremos ver qué sucede en el resto del palacio y, potencialmente, enviar una señal de socorro a las guarniciones provinciales. Mientras Tala trabajaba, Kyer sentó a Elara en una silla de operador acolchada y continuó produciendo burbujas que flotaban por la habitación, creando charcos de luz reflejada en las consolas oscuras. A ese hombre de voz aguda no le gustó, dijo Elar de repente, con su voz pequeña pero clara. Él piensa que no soy una princesa apropiada. El asesor Mbin tiene miedo de lo que no comprende, respondió Ka, arrodillándose a su altura. Algunas personas temen las diferencias en lugar de ver su valor. Está lastimando a su madre. La franqueza de la pregunta tomó a Kerr por sorpresa. ¿Cuánto entendía esta niña sobre las minaciones políticas que la rodean? No lo sé, respondió con sinceridad. Pero tu madre es muy fuerte y muy inteligente, y vamos a ayudarla. La tengo, gritó Tala mientras las pantallas se encendían. Aparecieron imágenes de seguridad de todo el palacio, revelando escenas de conflicto continuo. Los guardias del palacio luchaban contra los intrusos Brax en varios lugares, pero el patrón era extraño.
La lucha parecía concentrarse lejos de los aposentos reales y la zona del búnker. Allí, Kerr señaló una pantalla que mostraba la entrada al búnker seguro. Los guardias estaban firmes afuera, aparentemente inconscientes o indiferentes a la lucha en otros lugares. Eso no parece una crisis de seguridad. Esos guardias están posicionados para la ceremonia, no para la defensa. La cámara del consejo, jadeó Tálaga, señalando otra pantalla. Allí, la reina Lazara estaba rodeada por el consejero Mbin y varios señores provinciales. Aunque no había audio, la postura de la reina transmitía enojo y desafío a Sim. Es un golpe de estado, se dio cuenta Kaya. El ataque de Bra es una distracción. Mbin está aprovechando el caos para obligar a la reina a abdicar o transferir el poder. ¿Con qué fundamento? Tala preguntó, aunque sus expresiones sugerían que ya lo sabía. La princesa es apta para gobernar, dijo Kayer con gravedad. Con el palacio bajo ataque, podría afirmar que deben tomarse decisiones inmediatamente para la seguridad planetaria. Si la reina se niega, una desafortunada víctima de la incursión de Verax, terminó Tala, con el rostro pálido y con un aire considerado inadecuado, los poderes de emergencia se transferirían al Consejo de Ancianos, que Mbin controla efectivamente. Lara se quedó muy quieta, mirando las pantallas con intensa concentración. Mamá está en peligro por mi culpa, dijo con voz sorprendentemente firme. No, Eliara, dijo K con firmeza. Tu madre está en peligro porque el asesor Mbin ansía poder. No es tu culpa. Necesito ayudarla. La princesa se puso de pie. Su pequeño cuerpo de repente parecía más regio a pesar de su ropa sencilla. Necesito mostrarles que no estoy roto. Kie intercambió una mirada con Tala. Llevar a una niña de 7 años a medio de un intento de golpe de estado era una locura, pero dejar que la reina enfrentara sola la traición de Mbin tampoco era una opción. Si podemos llegar al pasaje de servicio detrás de la cámara del consejo, podríamos encontrar una manera de ayudar sin exponer a la princesa inmediatamente, sugirió Talis. Hay puertos de observación integrados en las paredes, vestigios de tiempos más paranoicos. ¿Hay alguna forma de contactar directamente con la reina? ¿Un canal de comunicación privado?, preguntó Kie. Tala se movió a otra consola. La familia real tiene comunicadores de emergencia con sus firmas genéticas. Si la reina lleva el suyo, introduce una secuencia compleja que se transmite ahora en la frecuencia segura. Transcurrieron unos instantes en un tenso silencio. Entonces, un pequeño indicador se iluminó. Conectado, susurró Tala. Solo audio por su seguridad. Kayer se inclinó hacia la consola. Majestad, soy Kayer Beiron. Estamos en el antiguo centro de comunicaciones con la princesa Elara. Podemos ver lo que sucede en la cámara del consejo. ¿Corre peligro inmediato? Siguió una larga pausa. Entonces se escuchó la voz de la reina, apenas audible, y hablada con claridad para evitar ser detectada. Mbin cuenta con el apoyo del señor provincial. Reclama poderes de emergencia necesarios debido a la amenaza VAR en la incapacidad de la princesa. Ultimátum para firmar la abdicación antes de la medianoche planetaria o ser expulsado por la fuerza. Búnker comprometido. Guardias divididos en lealtad. Encontraremos la manera de ayudar. Cuidado prometido. Mantente a salvo. Nos pondremos en contacto contigo pronto. Le indicó a Tayet que terminara la transmisión antes de que pudiera ser rastreada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tala, con miedo evidente en su propia voz. Bebés. Solo somos 2 contra los conspiradores de Mbin Ung. 3, corrigió Elara, levantando la barbilla en un gesto que recordaba al de su madre. Soy una princesa de Orián. Ka miró la pequeña y decidida figura y sintió una oleada de orgullo protector. Sí, lo eres. Y es hora de que todos lo recuerden. Avanzaron por los túneles de servicio con renovado propósito. Tala los guió por los laberínticos pasajes hacia la cámara del consejo. Elara caminaba sola ahora,
con una mano agarrando saíes y la otra sosteniendo el generador de burbujas como un talismán. El puerto de observación está justo delante, susurró Tala al llegar a un estrecho pasillo que discurría tras las ornamentadas paredes de la Cámara del Consejo. Pero debemos guardar absoluto silencio. Los puertos fueron diseñados para ser indetectables desde el interior de la cámara, pero el sonido aún puede transmitirse. Avanzaron sigilosamente hasta llegar a un pequeño panel. Tala presionó la palma de la mano contra él y una sección se deslizó silenciosamente a un lado, revelando una estrecha rendija de visión. A través de ella, pudieron ver la cámara del consejo y escuchar la acalorada discusión que se desarrollaba en el interior. El ataque de Verax demuestra nuestra vulnerabilidad. El consejero Mbin decía a los señores provinciales reunidos: no podemos permitirnos un liderazgo dividido en esta crisis. Con todo respeto, Majestad, su atención a la princesa le ha distraído de las mayores amenazas a nuestro mundo. La reina Lazara se mantuvo majestuosa a pesar de estar rodeada. Qué conveniente que estos Brax lograran romper nuestras defensas justo cuando usted había reunido a los señores provinciales para esta sesión de emergencia. Consejero, me está acusando de algo, Majestad. El tono de Mbin Unk era peligroso. Estoy afirmando hechos, respondió Lazar con frialdad. Los Brax nunca han roto las defensas del palacio. Sin embargo, hoy, durante una reunión del consejo a la que usted asistió, hubo una urgencia. De alguna manera desactivaron nuestros sistemas de seguridad en un ataque de precisión. Murmullos recorrieron los señores reunidos. Desviaciones paranoicas, Mbin despidió con un gesto. La simple verdad es que nuestras defensas se han debilitado bajo su gobierno, ya que ha desviado recursos para mimar a un heredero que nunca será apto para gobernar. El técnico humano te ha llenado la cabeza con tonterías de otro mundo sobre diferentes habilidades cuando lo que Orián necesita es fuerza. Los ojos de la reina se entrecerraron. ¿De eso se trata, Mbin? Su desaprobación hacia la cuidadora de mi hija. Se trata del futuro de nuestro mundo. La voz de Mbin Unk se elevó. La princesa Elara no puede ni siquiera asistir a una simple función de la corte sin retirarse angustiada. ¿Cómo liderará los ejércitos contra los Bra? ¿Cómo mantendrá el respeto de los señores provinciales? ¿Cómo garantizará nuestra supervivencia en este mundo implacable? Desde su escondite, Cayer sintió que el agarre de Elara se apretaba en su mano. Para su sorpresa, en lugar de mostrar angustia al oírse hablar de esa manera, su expresión se volvió más determinada. ¿Qué es lo que más temen? Le susurró a Saie tan suavemente que él apenas la escuchó. Él entendió su pregunta y susurró: temen lo que no entienden. Temen que no seas lo suficientemente fuerte porque miden la fuerza con sus propios estándares, no con los tuyos. Aara asintió pensativamente y luego se volvió hacia Tala. ¿Hay alguna manera de entrar a la cámara desde aquí? Una puerta que no esperarán. Tala parecía alarmada. Princesa, no puedes hacerlo a propósito. Soy la heredera de Orión, dijo Aliara con tranquila dignidad. Debería estar en esa habitación. Ka estudió su rostro y no vio pánico, sino resolución. En las semanas que trabajó con ella, aprendió a reconocer cuando ella estaba sobrepasando sus límites por elección propia y cuando se sentía abrumada. Este era el primero. Hay una entrada, admitió Tala de mala gana. Fue creado como una ruta de escape para la realeza si las puertas principales eran comprometidas. Pero princesa, la estimulación en esa habitación, las voces, las tensiones, podrían desencadenar un episodio. Tengo mis burbujas, dije simplemente, sosteniendo el dispositivo. Y yo tengo a Ciar y a ti. Todavía tengo miedo, pero mamá necesita que ahora sea valiente. Cayer se arrodilló ante ella. ¿Estás segura, Elara? Nadie pensaría mal de ti por mantenerte a salvo. Lo haría, respondió ella con sorprendente claridad. El hombre de la voz aguda piensa que soy débil, pero ser diferente no es ser débil. Tú me lo enseñaste. El orgullo creció en el pecho de Cayer.
Entonces estaremos justo a tu lado. Tala los condujo a lo largo del pasillo hasta un panel oculto. Esta se abre directamente detrás del desastre real. No se ha utilizado en generaciones, pero el mecanismo aún debería funcionar. Dentro de la Cámara del Consejo, el ultimátum de Envin llegó a su punto más alto. El documento que tiene ante usted es muy sencillo, Majestad. Abdicar en favor de un consejo de regencia hasta que se pueda establecer un heredero adecuado. Conservaréis vuestro título y vuestras comodidades, pero el gobierno pasará a manos de quienes estén mejor preparados para los desafíos que afrontamos. Y si me niego, la voz de la reina Lazar será hielo. Entonces, con gran pesar, los señores provinciales se verán obligados a declararte no apto debido a que el prejuicio maternal nubla tu juicio. El resultado es el mismo, pero el proceso sería menos digno. Mientras Min hablaba, Tala activó el mecanismo de la puerta oculta. Con un clic apenas audible, una sección de los paneles ornamentados de la pared detrás del dais real comenzó a abrirse. El movimiento llamó la atención de los que estaban más cerca de los dioses. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase cuando las cabezas se giraron hacia la perturbación inesperada. La propia reina Lazara se giró y su expresión serena dio paso a una sorpresa momentánea cuando la princesa Elara atravesó la abertura, seguida por Kair y Tala. La princesa, alguien jadeó. Se quedó quieta por un momento, reuniendo visiblemente su coraje mientras los abrumadores estímulos de la habitación la golpeaban. Las brillantes luces ceremoniales, los numerosos ojos fijos en ella, la atmósfera llena de tensión. Su mano agarró fuertemente a Cayers, pero ella no retrocedió. «Mamá», dijo, con su voz pequeña pero clara en la cámara repentinamente silenciosa. «Vine a ayudarte». Quara se recuperó rápidamente y se puso de pie para proteger a su hija. «Elara, no deberías estar aquí. No es seguro». «Lo sé», respondió la princesa. «Pero el hombre de voz aguda está diciendo cosas falsas sobre mí, sobre nosotros». El rostro del asesor Mbin se ensombreció de furia. Esta farsa es precisamente de lo que estaba hablando. Introducir a una niña en asuntos de Estado y con ese manipulador humano a su lado, nada menos. «Vine porque quise». Lara lo contradijo directamente, alzando levemente la voz a pesar de su evidente incomodidad con el sonido. «Kaire me enseñó que puedo ser valiente incluso cuando las cosas son ruidosas, brillantes y aterradoras». Ella levantó el aparato para hacer burbujas hasta sus labios y sopló suavemente. Esferas iridiscentes flotaban hacia arriba, atrapando las luces ceremoniales y proyectando reflejos de arco iris sobre los rostros atónitos de los señores provinciales. «Las burbujas me ayudan a pensar cuando todo es demasiado», explicó mientras observaba su viaje flotante. «Todo el mundo tiene algo que le ayuda a pensar mejor. Esto es mío». La sencilla dignidad de su explicación creó un momento de silencio inesperado. Varios de los señores intercambiaron miradas inciertas. En esa breve ventana de oportunidad, Siaiyar dio un paso adelante y sacó de su bolsillo el dispositivo de comunicación robado. Mientras la princesa muestra coraje, el asesor Mbin muestra traición. Levantó el dispositivo. Este documento fue encontrado escondido en las habitaciones privadas del asesor. Es un comunicador modificado diseñado para contactar con el VRS sin ser detectado por los sistemas de seguridad del palacio. Mbin se lanzó hacia adelante. «Mentiras». Él planta evidencia para desviar la atención de sus propias actividades sospechosas. «Te vi», dijo de repente, con la voz más fuerte que antes. «En el jardín del borde, le diste a las personas de 6 brazos una cosa brillante y les dijiste que Pared era la más débil». Los detalles específicos de su observación aterrizaron con una autenticidad inconfundible. Lord Dravik, el mayor señor provincial, dio un paso adelante con expresión grave. «La princesa habla de detalles que solo un testigo podría saber», dijo lentamente. «Y él, técnico humano, presenta evidencia física. Esto requiere una explicación». Asesor Mbin. La compostura de Mbin se quebró. Su mano se movió hacia su cinturón,
sacando una espada ceremonial. Esta farsa ya ha durado demasiado tiempo. Con una velocidad sorprendente, no se abalanzó hacia Cayer o la reina, sino hacia la princesa Elara. Si se elimina el aire defectuoso, la crisis sucesoria se resuelve por sí sola. Sucedieron varias cosas a la vez. La reina Lara se abalanzó sobre su hija. Ker interceptó la carga de Envin, desviando la espada con el comunicador Bra robado, que se hizo añicos con el impacto, y la princesa Elara, en lugar de encogerse o congelarse, lanzó un chorro de burbujas directamente a la cara de Envin. La acción inesperada, sumada a la violencia del momento, hizo que Envin vacilara el tiempo suficiente para que los guardias del palacio leales a la reina lo atraparan. Su espada cayó al suelo y lo obligaron a ponerse de rodillas. Traición a la línea real. La voz de la reina Lara resonó con fría furia. Conspira con enemigos de Orión. Intento de asesinato del heredero. Las sanciones por cualquiera de estos serían severas para los tres juntos. La cámara se había sumido en el caos. Los señores provinciales que habían apoyado a Envin ahora se retractaron, negando cualquier conocimiento de sus planes. Otros pidieron la ejecución inmediata. A pesar de todo, la princesa Elara permaneció sorprendentemente tranquila y siguió creando burbujas que flotaban serenamente por encima del tumulto. «Detener», dijo finalmente, su voz de alguna manera cortando el ruido. «Que todos dejen de gritar. Me duelen los oídos y no puedo pensar cuando todos gritan». Sorprendentemente, la cámara quedó en silencio. La niña que había sido descartada por incapaz ahora exigía atención por la simple dignidad de su petición. La asesora Envin hizo cosas malas, continuó una vez que pudo ser escuchada. Pero matarlo no arreglará lo que está roto. Los Brax siguen atacando. Deberíamos centrarnos primero en proteger a nuestra gente. La reina Lara miró a su hija con renovado respeto. La princesa habla sabiduría. Guardias, lleven al asesor Envin y sus conspiradores conocidos a las celdas seguras. Nos ocuparemos de su castigo una vez contenida la crisis actual. Mientras se llevaban a Envin a rastras, entre gritos de amenazas y acusaciones, la reina se dirigió a los señores provinciales restantes. La princesa ha demostrado hoy más coraje y claridad que muchos que dudaban de ella. Confío en que esto resuelva la cuestión de su idoneidad como heredera. Lord DVC, que había permanecido neutral durante toda la conspiración, dio un paso adelante y se inclinó profundamente ante Elara. La princesa ha demostrado una perspectiva única que puede serle útil a Orán en el futuro. Diferente quizás, pero no menor. Los demás señores, al percibir los cambiantes vientos políticos, rápidamente siguieron el ejemplo con sus propios reconocimientos. Y Lara aceptó sus respetos con sorprendente compostura, aunque Cair podía ver los signos sutiles de su creciente abrumación, el ligero movimiento de balanceo, el agarre cada vez más apretado en su máquina de burbujas. «Su Majestad», le dijo en voz baja a la reina. «La princesa ha sido extraordinariamente valiente, pero este entorno se está volviendo demasiado para ella». La Sara asintió entendiendo. «Señores de las provincias, debemos abordar la incursión de Verax. Sugiero que nos retiremos a la sala de guerra para la planificación estratégica. Tala acompañará a la princesa a sus aposentos para que descanse tras su terrible experiencia». Mientras la cámara comenzaba a despejarse, la reina se arrodilló ante su hija. «Eleara, lo que hiciste hoy fue increíble. Demostraste a todos que tu perspectiva diferente es valiosa. Tenía mucho miedo», admitió. «Pero me necesitabas». «Sí», asintió la reina, con la voz cargada de emoción. «Te necesitaba más de lo que creía». Miró a Cayer, quien seguía creando burbujas para ayudar a Eliera a regular sus sentidos aturdidos. «Y parece que yo también te necesitaba. Técnico. Aunque quizás, técnico, ya no describa adecuadamente tu función aquí». En los días siguientes, se restableció el orden en el palacio. El ataque de Bra fue repelido y los que no fueron capturados se retiraron al desierto. El interrogatorio del consejero Envin reveló el alcance de su traición. De hecho,
había conspirado con una astilla de Bra. Facción, prometiéndoles acceso a la tecnología orioniana a cambio de crear el caos necesario para facilitar su toma de poder. La reina Lara vistió a toda la corte con la princesa Elara a su lado. La princesa llevaba un atuendo especialmente diseñado que reducía la incomodidad sensorial a la vez que mantenía la dignidad real, y pequeños dispositivos de amortiguación de sonido, camuflados como orejeras ceremoniales, ayudaban a filtrar la acústica resonante de la cámara. Los acontecimientos de los últimos días nos han enseñado mucho sobre la fuerza. La reina declaró a la corte reunida: la verdadera fuerza no reside en la conformidad, sino en la adaptación, no en el miedo a la diferencia, sino en aceptar las perspectivas únicas que ésta ofrece. Señaló a su hija, quien permanecía tranquila, liberando ocasionalmente una burbuja de una versión más elegante del dispositivo original de Kayara, ahora incorporado a su cetro real. La princesa Elara ve patrones que otros pasan por alto, percibe detalles que otros pasan por alto. Estas habilidades la convertirán no solo en una gobernante adecuada cuando llegue su momento, sino en una gobernante excepcional. La reina se giró entonces hacia donde Saie se encontraba a un lado de la cámara. K-Beiron se acerca. Kira avanzó, consciente de los cientos de los ojos seguían su progreso por el suelo pulido. Tu contrato como técnico vence en 3 días, declaró formalmente la reina al azar. Sin embargo, te ofrezco un nuevo puesto. Asesor real en integración humana y educación especial. Orión ha mantenido durante mucho tiempo un contacto mínimo con las colonias humanas. Pero quizás ese aislamiento nos haya hecho perder valiosas perspectivas. ¿Aceptas? La oferta dejó atónito a Kayer. Esperaba, como mucho, una extensión de su contrato técnico para un puesto de tanta influencia. Me sentiría honrado, Majestad, respondió con una reverencia, aunque debo advertirle que a menudo cuestiono las tradiciones. Bien, dijo la reina con una leve sonrisa. Nos vendrían bien más preguntas y menos conspiraciones. La princesa dio un paso al frente entonces, rompiendo el protocolo para hablar directamente. Kair me enseñó que mis diferencias son fortalezas. Quiero ayudar a otros niños como yo a encontrar las suyas también. Y tú también lo harás, prometió su madre. Juntos estableceremos una academia real para mentes diversas donde los niños con perspectivas únicas puedan aprender a aprovechar sus dones en lugar de ocultarlos. Al concluir la sesión de la corte, Kayer se encontró de pie junto al Das Real observando cómo la princesa Elara recibía con confianza los respetos formales de los señores provinciales. Los mismos hombres que días antes habían cuestionado su idoneidad para gobernar. Todavía soltaba alguna burbuja de vez en cuando la estimulación amenazaba con ser excesiva, pero afrontaba cada interacción con creciente seguridad. Es extraordinaria, dijo Ki en voz baja a la reina Lara, que se había acercado a él. Sí, asintió la reina, aunque necesitaba que alguien me ayudara a verlo. Se giró para mirarlo directamente. Hiciste burbujas para calmar a mi hija, sin saber que te estaba mirando. Un simple acto de bondad que podría haber salvado a nuestro mundo de una guerra civil. Acabo de ver a un niño en necesidad, respondió Kayer con sinceridad. Y solo vi una princesa que no encajaba con mis expectativas, reconoció la ser. Gracias por enseñarnos a ambos a ver de manera diferente. Como si percibiera su conversación, Lara miró y liberó un flujo de burbujas en su dirección. Las esferas iridiscentes captaron la luz mientras ascendían por la gran cámara, transformando el ambiente formal de la corte en algo más inclusivo, un lugar donde las diferencias no solo eran toleradas, sino celebradas. Más allá de los muros del palacio, el duro invierno de Orián continuaba sin cesar. Los Brax, que habían escapado de la captura, regresaron a sus tribus nómadas con historias de la princesa azul, cuyos extraños poderes habían frustrado su ataque. En los meses siguientes la leyenda crecería entre los depredadores de 6 extremidades. Una advertencia que pasó de manada a manada. Cuidado con el humano que sirve a la princesa burbuja. Juntos ven lo que no se puede ver.
Conozca lo que no se puede saber. Y en un pequeño taller junto a los aposentos de la princesa Elara, Kair continuó perfeccionando sus dispositivos para hacer burbujas, creando versiones para otros niños de Orión que experimentaban el mundo de manera diferente. Cada burbuja que surgía de estos dispositivos llevaba dentro un mensaje simple, que a veces las fortalezas más profundas vienen disfrazadas de diferencias y a veces las revoluciones más importantes comienzan con nada más complejo que burbujas de esperanza.